La ONU reemplazó a la Sociedad de Naciones fundada en 1919, ya que dicha organización había fallado en su propósito de evitar otro conflicto internacional. El término Naciones Unidas se pronunció por primera vez en plena Segunda Guerra Mundial por el entonces presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt. En la Declaración de las Naciones Unidas, el 1 de enero de 1942, como una alianza de 26 países en la que sus representantes se comprometieron a defender la Carta del Atlántico y para emplear sus recursos en la guerra contra eje Roma-Berlín-Tokio. La idea de la ONU fue elaborada en la declaración emitida en la Conferencia de Yalta, celebrada por los aliados en febrero de 1945. Allí, Roosevelt sugirió el nombre de Naciones Unidas. El 28 de junio de 1919 se creó la Sociedad de Naciones. Fue uno de los frutos del Tratado de Versalles. Este órgano supranacional, que comenzó con 26 miembros y luego se extendió a 63, pretendía regular las relaciones internacionales y arbitrar los conflictos para garantizar la paz. Sin embargo, fracasó y solo 20 años después el mundo estaba frente a una nueva conflagración, que multiplicó los niveles de muerte y destrucción de la anterior. De esa derrota nació la Organización de las Naciones Unidas, conocida como la ONU. El 24 de octubre de 1945, un mes después de concluida la Segunda Guerra Mundial, se creó como un acuerdo de los países aliados con la finalidad de mantener la paz y la seguridad de los Estados miembros, inicialmente 51. En 1948 se proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, uno de los logros más destacados de la ONU. Los fundadores de la ONU manifestaron tener esperanzas en que esta nueva organización sirviera para prevenir nuevas guerras. Estos deseos no se han hecho realidad, en muchos casos. Desde 1947 hasta 1991, la división del mundo en zonas hostiles durante la llamada Guerra Fría hizo muy difícil este objetivo debido al sistema de veto en el Consejo de Seguridad desde 1991. Las misiones de paz de la ONU se han hecho más complejas, abarcando aspectos de no militares que aseguren un adecuado funcionamiento de las naciones civiles como en las elecciones. Estados miembros. Desde 2011 y después de la adhesión de Sudán del Sur, el número de Estados miembros es de 193. Están incluidos todos los estados reconocidos internacionalmente, menos el Estado de Ciudad del Vaticano, la Orden de Malta, con sede en Roma, el Estado de Palestina, la República de China, Taiwán y el Sahara Occidental. Financiación. La financiación de las Naciones Unidas y de alguna de sus agencias especializadas está asegurada por las contribuciones obligatorias de los Estados miembros. En el caso de algunas agencias especializadas, su financiación proviene de contribuciones voluntarias de Estados miembros, organizaciones, empresas o particulares. La Asamblea General establece en el presupuesto ordinario las contribuciones obligatorias durante 2 años y determina la aportación de cada miembro basándose en la capacidad de pago de los países, calculado del ingreso nacional por habitante. No obstante, para mantener un nivel de independencia, el nivel máximo de contribución está fijado en el 22%. Es importante señalar que las contribuciones obligatorias no siempre son satisfechas por los países y conforme al artículo 19 de la Carta de las Naciones Unidas, se le puede quitar el derecho al voto en la Asamblea General al Estado miembro cuyos atrasos de pago igualen o superen la cantidad que debería haber contribuido en los 2 años anteriores. La ONU trabaja alrededor del planeta. Este trabajo se realiza principalmente a nivel local, en regiones y países, con el fin de llevarlo a cabo eficientemente y poder llegar rápidamente a las personas que más ayuda necesitan. La ONU y las muchas entidades que conforman sus sistemas están presentes en cada región del mundo, que se han dividido en 5 zonas geográficas: África, las Américas, Asia y el Pacífico, Europa y Asia Central y Oriente Medio. La sede principal se encuentra en América, en Nueva York. En cuanto a los idiomas oficiales, los Estados miembros tienen distintos puntos de vista y suelen hablar en diferentes idiomas. Por este motivo, la organización ha adoptado 6 lenguas oficiales, las cuales son el árabe, el chino, el inglés, el francés, el ruso y el español. La correcta interpretación y traducción de estas 6 lenguas, tanto de forma hablada como escrita, tiene un gran valor para el trabajo de la organización, porque es precisamente lo que permite la comunicación clara y concisa en los asuntos de importancia mundial. Un delegado puede hablar en cualquiera de los idiomas de la ONU. El discurso se interpreta simultáneamente en el resto de lenguas oficiales.
A veces, un delegado puede optar por hacer una declaración en una lengua no oficial. En estos casos, la delegación debe proveer una interpretación o un texto con su declaración escrita en uno de los idiomas oficiales. La mayoría de los documentos de la ONU se emiten en los 6 idiomas oficiales, lo que implica la traducción desde el documento original. Los días conmemorativos son por parte del Departamento de Comunicación Global, que ha fijado un día para cada uno de estos idiomas. El propósito es celebrar el multilingüismo y la diversidad cultural, así como promover el uso equitativo de las 6 lenguas en la organización. Además, tienen el objetivo de aumentar la concienciación y el respeto por la historia, la cultura y los logros de cada una de las 6 lenguas, mediante el entretenimiento y la información. Acciones. Las acciones principales que realiza la ONU se dividen en 1. Mantener la paz y seguridad. Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas empezaron su labor en 1945, con una prioridad: mantener la paz y la seguridad internacionales. Con este objetivo, la organización intenta prevenir los conflictos y poner de acuerdo a las partes implicadas. Lograr la paz exige crear no solo las condiciones propicias para que ésta anide, sino para que se mantenga. El Consejo de Seguridad es el máximo responsable de la paz y la seguridad internacional. La Asamblea General y el Secretario General, junto con otras oficinas y órganos de la ONU, que también desarrollan un papel importante en esta tarea. 2. Proteger los derechos humanos. El término derechos humanos se menciona 7 veces en la Carta Fundacional de la ONU, por lo que su promoción y protección son el objetivo fundamental y principios rectores de la organización. En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo situó en el terreno del derecho internacional. Desde entonces, la organización ha protegido diligentemente los derechos humanos mediante instrumentos legales y actividades en el terreno. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue el primer documento legal de protección de estos derechos, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los 3 instrumentos forman la llamada Carta Internacional de los Derechos Humanos. 3. Distribuir ayuda humanitaria. Uno de los propósitos fundamentales de las Naciones Unidas, como se afirma en su carta, es realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario. La primera vez que la ONU participó en una reconstrucción tras un conflicto fue en Europa, tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, la comunidad internacional confía a la organización la coordinación de las operaciones de socorro frente a los desastres naturales o provocados por el ser humano, en las zonas donde la capacidad de las autoridades locales no es suficiente para hacer frente a la situación. 4. Promover el desarrollo sostenible. Desde sus inicios, una de las principales prioridades de las Naciones Unidas ha sido lograr la cooperación internacional en la solución de los problemas de carácter económico, social, cultural o humanitario y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Mejorar el bienestar de las personas sigue siendo uno de sus principales objetivos. El concepto de desarrollo ha cambiado con los años y en la actualidad los países han acordado que el desarrollo sostenible, que fomenta la prosperidad y las oportunidades económicas, un mayor bienestar social y la protección del medio ambiente, es el mejor camino a seguir para mejorar la vida de la población. En septiembre del 2000, los dirigentes mundiales se comprometieron a alcanzar los 8 objetivos del desarrollo del milenio en 2015. Estas metas contemplan reducir a la mitad la pobreza extrema, detener la propagación del VIH-Sida y garantizar la educación primaria universal. Para alcanzarlas, el secretario general ha impulsado diferentes iniciativas, como el reto del hambre cero y cada mujer, cada niño. Se han logrado importantes progresos en la consecución de estos objetivos, pero aún queda mucho por hacer.